La Biblia en un año. Día 58. Números. Rebeldías de Israel. El fuego de Taberá. Sucedió que el pueblo estaba quejándose amargamente a los oídos del Señor. El Señor los oyó y se enardeció su ira. El fuego del Señor se encendió sobre ellos y devoró un extremo del campamento. Y clamó el pueblo a Moisés. Moisés intercedió ante el Señor y se extinguió el fuego. Y se llamó aquel lugar con el nombre de Taberá, porque prendió contra ellos el fuego del Señor. Añoranza del alimento de Egipto. La chusma que se les había unido sintió un gran apetito, y se echaron a llorar también los hijos de Israel diciendo: ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que estaríamos comiendo de balde en Egipto, y de los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora nuestra alma está reseca, no vemos nada más que maná. El maná era como la semilla del cilantro, y su aspecto era parecido al de una resina. El pueblo salía a recogerlo, y lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero, lo cocían en la olla y hacían con él unas tortas cuyo sabor era como el del pan con aceite. Cuando el rocío caía sobre el campamento, por la noche, también el maná descendía sobre él. Moisés habla con el Señor. Moisés oyó al pueblo que estaba llorando, cada familia a la entrada de su tienda. Se encendió mucho la ira del Señor, y a Moisés le pareció mal, por lo que Moisés dijo al Señor: ¿Por qué maltratas a tu siervo? ¿Y por qué no he encontrado gracia a tus ojos, para que impongas sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso soy yo el que ha concebido a todo este pueblo, o el que les ha dado a luz, para que me digas que los lleve en mi regazo, como una nodriza llevaría a su niño, hacia la tierra que prometiste a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para darla a todo este pueblo? Pues me dicen llorando: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar el peso de todo este pueblo, es demasiado para mí. Si me vas a tratar así, mátame, por favor. Mátame, si es que he encontrado gracia a tus ojos, para que no vea mi desgracia. El Señor dijo a Moisés: Reúneme 70 hombres entre los ancianos de Israel, que sepas que son ancianos y responsables del pueblo, llévalos a la tienda de la reunión y que estén allí contigo. Bajaré y hablaré allí contigo, tomaré del espíritu que hay sobre ti y lo infundiré sobre ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y dirás al pueblo: prepárense para mañana santificándose, que van a comer carne, pues han llorado a los oídos del Señor diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? En Egipto nos iba mejor. El Señor les dará carne para que coman, y no comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que les salga por las narices y les dé náusea, porque han despreciado al Señor que está en medio de ustedes y han llorado ante Él, diciendo: ¿por qué hemos salido de Egipto? Moisés replicó: Son 600.000 los hombres de a pie que hay en el pueblo al que pertenezco y tú dices: ¿voy a darles carne para que coman un mes entero? ¿Acaso si se inmolaran ovejas y vacas les sería bastante? ¿Y si se juntaran todos los peces del mar, les bastaría? Dijo el Señor a Moisés: ¿acaso es mezquina la mano del Señor? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Institución de los 70 ancianos. Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras del Señor. Reunió a 70 hombres de entre los ancianos del pueblo y los colocó de pie alrededor de la tienda. Descendió el Señor en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que había sobre Moisés y lo infundió sobre cada uno de los 70 ancianos. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. 2 hombres se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu reposó sobre ellos, pues eran de los señalados aunque no habían ido a la tienda, y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a referírselo a Moisés, y le dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud, replicó: Señor mío, Moisés,
prohíbeselo. Moisés le dijo: ¿Estás celoso por mí? Ojalá todos los del pueblo del Señor fueran profetas, porque el Señor les hubiera infundido su espíritu. Y Moisés regresó al campamento junto con los ancianos de Israel. Las codornices. Se levantó un viento enviado por el Señor que trajo codornices desde el mar y las dejó sobre el campamento y sus alrededores en un radio de una jornada de camino, a unos 2 codos de altura sobre el suelo. El pueblo estuvo ocupado todo aquel día, toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos, recogió 10 homer. Las extendieron como una alfombra alrededor del campamento. Tenían la carne entre sus dientes y todavía no habían tomado el primer bocado cuando se encendió la ira del Señor contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una gran plaga. Y se llamó a aquel lugar Kibrot Hataavá, porque allí enterraron a los del pueblo que se habían dejado arrastrar por su apetito. El pueblo se dirigió de Kibrot Hataavá a Hazerot, y se detuvieron en Hazerot. Murmuración de María y Aarón contra Moisés. María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la cusita que había tomado por esposa, pues se había desposado con una mujer cusita, y dijeron: ¿Acaso el Señor ha hablado solo con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y el Señor los oyó. Pero este hombre, Moisés, era muy humilde, más que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra. De improviso, el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María: Salgan los 3 hacia la tienda de la reunión. Y salieron los 3. El Señor bajó en una columna de nube, se puso a la entrada de la tienda, llamó a Aarón y María, y salieron ambos. Y dijo: Escuchen, pues, mis palabras. Cuando haya entre ustedes un profeta del Señor, mediante visiones yo me doy a conocer, en el sueño yo le hablo. Esto no lo hago con mi siervo Moisés. Ningún otro es tan fiel en toda mi casa. Conversamos cara a cara. Mediante visión, no por enigmas, contempla la figura del Señor. ¿Cómo no temen murmurar contra mi siervo Moisés? Se encendió la ira del Señor contra ellos y el Señor se marchó. La nube se apartó de encima de la tienda y María quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se dirigió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Por favor, Señor mío, no cargues sobre nosotros este pecado que tan neciamente hemos cometido. Que ella no sea como un aborto que, cuando sale de las entrañas de su madre, tiene consumida la mitad de su carne. Intercesión de Moisés. Moisés clamó al Señor diciendo: Oh Dios, cúrala, por favor. Y el Señor dijo a Moisés: Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no quedaría avergonzada 7 días? Así pues, que sea confinada 7 días fuera del campamento, y que después sea admitida de nuevo. María fue confinada 7 días fuera del campamento, y el pueblo no se puso en marcha hasta que María no se reincorporó. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Salmo 58. Súplica a Dios, juez justo, ante la injusticia de los jueces de la tierra. Al maestro de coro. Según, no destruyas. De David. Mictam. De veras, poderosos, hablan de justicia, juzgan con rectitud a los hijos de Adán. No. De corazón cometen crímenes, sus manos causan violencia en la tierra. Los impíos se extravían desde el seno materno, desde el vientre se descarrían los que dicen mentiras. Llevan veneno, como el veneno de la serpiente, como víbora sorda, que se tapa el oído para no oír la voz de los encantadores, del hechicero, experto en hechizos. Dios mío, párteles los dientes en su boca, rompe las muelas de los leones, Señor. Que se derritan como el agua que corre, que si lanzan sus flechas estén despuntadas. Sean como babosa, que se derrite al andar, como aborto de mujer, que nunca vio el sol. Antes que sus ollas sientan las zarzas, que los arrastre el vendaval, todavía vivos.
Se alegrará el justo al ver la venganza, y bañará sus pies en la sangre de los impíos. Y dirá el hombre, en verdad, hay premio para el justo, en verdad, hay un Dios que hace justicia en la tierra. Marcos. Nadie es profeta en su tierra. Salió de allí y se fue a su ciudad, y le seguían sus discípulos. Y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le oían decían admirados: ¿De dónde sabe estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que se le ha dado y estos milagros que se hacen por sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, y hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Y les decía Jesús: No hay profeta que sea menospreciado, si no es en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, solamente sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y se asombraba por su incredulidad. Viaje de Jesús con sus apóstoles. Misión de los apóstoles. Y recorría las aldeas de los contornos enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias y que no llevaran 2 túnicas. Y les decía: Si entran en una casa, quédense allí hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún sitio no los acogen ni los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran. Y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Opiniones sobre Jesús. Llegó esto a oídos del rey Herodes, pues su nombre se había hecho famoso, y decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él unos poderes. Otros decían: Es Elías. Otros, en fin, decían: Es un profeta, igual que los demás profetas. Pero cuando lo oyó Herodes decía: Este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Martirio de San Juan Bautista. En efecto, el propio Herodes había mandado apresar a Juan y le había encadenado en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque se había casado con ella, y Juan le decía a Herodes: No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes tenía miedo de Juan, ya que se daba cuenta de que era un hombre justo y santo y lo protegía, y al oírlo le entraban muchas dudas, y le escuchaba con gusto. Cuando llegó un día propicio, en el que Herodes por su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: Cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo, le dijo a su madre: ¿Qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. Contestó ella. Y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: Quiero que enseguida me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la entregó a su madre. Cuando se enteraron sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo muerto y lo pusieron en un sepulcro.